una tragedia inesperada. A eso de las 7 de la mañana que me llama mi sobrino, me dice, tío, a mi papá le acaba de suceder algo grave y que estaba en UCI. Llegando a su casa, pues lo atracaron y lo golpearon. Y que ahí lo recogió su esposa y su hijo y ahí lo llevaron para la clínica. Según ellos, una historia rodeada de testimonios cuestionables e interrogantes sin resolver. Yo le dije, pero ¿cómo? Si mi papá le tocaba trabajar hoy, ¿cómo es que estaba tomando? Para la familia de Hugo, esto no se trataba de un simple atraco. Cuando mi hermano ya fallece, es allí donde ya comienzan a surgir las dudas. Un día me llama y me dice, ¿cómo hago para averiguar si Hugo tiene la colilla de pago? Para mirar si tenía un seguro, porque ya le habían dicho que el sindicato también daba un apoyo económico en caso de una calamidad. Un detalle que los hacía dudar aún más de la esposa y uno de los hijos de Hugo González. Todavía seguían negando la participación de ellos en el asesinato de mi papá. Sin embargo, una confesión cambiaría el rumbo de esta historia. Buenas noches. Hoy ustedes conocerán el caso de Hugo Alberto González Cordero, dragoneante del IMPEC, quien vivía en Montería, Córdoba, junto a su esposa y sus 2 hijos menores. Su vida aparentemente normal, pero una noche todo cambió. Un aparente hurto se convertiría en una pesadilla. Sin embargo, esa hipótesis comenzó a desmoronarse cuando su hijo mayor empezó a sospechar de lo que había ocurrido. Esta historia está cargada de versiones encontradas, una familia dividida y un sinsabor de justicia. ¿Qué pasó realmente con Hugo González? ¿Fue un simple robo o hay algo más detrás de esta historia? Pues así comienza la historia de Wendy Heredia, enemigo inesperado. Un adiós inesperado. Prácticamente Hugo se despidió de mí. Siendo las 9 de la noche, yo recibo una llamada de él. Huguito, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Yo le pregunté, ¿estás tomando? Y me dijo, no, doctor Villera, ¿cómo se le ocurre? Ya yo estoy aquí en la casa juicioso, yo no estoy tomando. Nos vemos mañana, porque el día siguiente nos tocaba trabajar. Sin embargo, esa fue la última vez que Eduardo Villera habló con su amigo y colega Hugo González, un dragoneante de 53 años de edad, padre de familia, esposo y amigo, quien no pudo cumplir la cita pactada. El día siguiente, cuando me levanto, veo el celular y ya veo las noticias. Se decía ahí de que pues había sido un atraco, que él llegando a su casa estaba tomando y llegando a su casa pues lo atracaron y lo golpearon. Y que ahí lo recogió su esposa y su hijo y ahí lo llevaron para la clínica. La noticia fue conocida rápidamente, especialmente en la cárcel de Montería, su lugar de trabajo, a donde esa mañana no llegó. Diana Pérez, amiga y compañera de Hugo. Hasta la misma población privada de la libertad se sorprendía porque Hugo no buscaba problemas. ¿Cómo así que lo atracaron? Su caso se convertiría en todo un misterio para muchos. Montería, Córdoba, 9 de julio del año 2023. Jorge González, hermano de Hugo. A eso de las 7 de la mañana que me llama mi sobrino, me dice, tío, a mi papá le acaba de suceder algo grave y que estaba en UCI. Según él, Hugo Alberto González Pavón, uno de los 4 hijos de su hermano, el mayor, y quien no vivía con su padre, fue quien recibió una llamada de Angélica Petro, la esposa de Hugo, quien lo alertó de lo que había pasado. Yo me preocupé, como cualquier otro atraco en Colombia, digámoslo así, pensé que de pronto estaba lacerado, que estaba herido de pronto con arma de fuego, pero no pensé así de pronto que era muy grave. Mi reacción fue irme enseguida para Montería. Sin embargo, al llegar a la clínica central donde se encontraba su padre recluido, se percató de todo lo contrario. En el instante lo van sacando de la UCI. Yo lo abrazaba y lo tocaba y fue cuando le sentí las heridas que tenía en la cabeza. Tenía unas heridas súper grandes en la cabeza.
Y no fue el único que se sorprendió al verlo. Manuela Cordero, madre de Hugo. Tenía un golpe muy grande de esta parte así y otro aquí, esta parte aquí. Yo lo sobaba, lo llamaba, le decía y ni siquiera. Tania González Pavón, hija de Hugo de su primer matrimonio. Yo entré y yo dije, ese no es mi papá, porque estaba irreconocible, estaba demasiado inflamado. O sea, la persona que estaba ahí no era el rostro de mi papá. Una situación devastadora para todos, quienes querían conocer más detalles de lo ocurrido. Así que Hugo personalmente habló con Angélica, la esposa de su padre. Y le pregunto qué es lo que le sucede a mi papá. No, él salió como a las 4 o 5 de la tarde, salió a tomar. Llegó vuelto un diablo que se quería ir otra vez para la calle, quería irse en la moto y peleando, se puso súper grosero, súper mal. Le quitamos la moto y se fue a pie. Le dijo que como a las 12 de la noche más o menos se fue. Yo le dije, pero ¿cómo? Si mi papá le tocaba trabajar hoy, ¿cómo es que estaba tomando? ¿Cómo? No sé, él se fue a tomar, llegó a decir, ¿pero qué dijo? ¿Dónde fue? ¿Qué le sucedió a él? ¿Dónde fue eso? Entonces me dice que ellos estaban súper pendientes que llegara y lo único que hizo fue medio tocó el candado de la reja y Jorge Camilo, que estaba súper pendiente de que él llegara, se asomó a la ventana, lo vio y cuando él vio, pues se desplomó, no alcanzó a decir absolutamente nada. Este último detalle muy extraño para todos, pues Hugo González se caracterizaba por ser muy responsable en su trabajo. Cuando yo llegaba al establecimiento a trabajar en la mañana, el primero que veía era él, porque él madrugaba, él siempre estaba. Hugo era un funcionario muy responsable y si le tocaba servicio, al día siguiente Hugo no salía a tomar ni nada de eso. Entonces fue algo que se me hizo extraño. Y a esto se le sumaba el testimonio de Villera. ¿Lo recuerdan? Quien habló con Hugo González por última vez. Que ya él me había confirmado de que no estaba tomando, que él estaba en su casa juicioso. Y uno en la voz sabe si la persona está tomando o no está tomando, y él estaba sobrio. Para Hugo algo no encajaba con el testimonio de Villera, el de Angélica, así que pensó que quizás su medio hermano, Jorge Camilo, podría saber algo más. Así que preguntó por él. Y ella me dice, no, está en la casa porque, pobrecito, esto lo tiene devastado. Él se quedó haciendo aseo en la casa y lavando una ropa. Entonces eso me terminó de parecer muchísimo más extraño. Yo le dije, mira, yo estoy a 2 horas de Montería. Anoche llegué a las 2 de la mañana a trabajar, me llamas y lo primero que hago es salir enseguida para Montería. Y él está 2, 3 minutos de aquí, no está aquí, está tan preocupado. El hecho que su hermano no estuviera en la clínica cuando ya habían llegado varios familiares al lugar lo dejó aún más preocupado. Así que contactó a un familiar cercano y le pidió ir hasta la casa de su padre. En el instante llega mi primo y yo le digo, vete para allá, mira qué ves extraño en la casa debe haber algo. Le dije, a mí me parece que lo que le sucedió a mi papá le sucede dentro de la casa. Entonces él va y cuando me llama me dice, primo, cuando ingreso huele mucho a límpido, huele mucho a sangre y a límpido puro. Y en el patio tienen tiradas unas almohadas llenas de sangre y una sábana y una ropa llena de sangre. Sospechas que fueron compartidas con Jorge, su tío, quien ese día no pudo llegar a Montería. Tío, esto a mí me genera mucha duda. La verdad es que a mi papá no lo atracaron. Aquí hay algo irregular. A mi papá lo que le sucedió fue allá en esa casa. Y mi sobrino enseguida me dice, ¿y fue María Angélica o fue Jorge Camilo? Al día siguiente, Jorge viajó desde Sincelejo a Montería. ¿Usted pudo ver a su hermano? ¿En qué situación estaba? Estaba en un estado bastante lamentable, cadavérico. No hablaba, yo me le acercaba, lo tocaba, estaba siempre frío. Lo único que les quedaba por hacer era esperar. Angélica María Petro estaba ahí afuera y le digo, Angélica, cuéntame qué fue lo que sucedió. Tu hermanito se fue el día sábado todo el día a tomar trago como siempre y apareció como a las 2 de la madrugada con una borrachera que no podía ni caminar. Él nuevamente quería irse para la calle. Cuando él se va, yo le digo, ¿y para dónde coge? No, yo no sé. Él se fue, salió y se fue a pie.
Y entonces, ¿qué pasa? No, y ya cuando llega, yo escucho que me llama Jorge Camilo y ven cuando él no dice nada, sino que toca el candado, mira, él se desploma y nunca más habló. Yo le digo, bueno, listo, y se desploma, ¿y tú qué haces? ¿No llamaste a los vecinos? Le dije yo. No, eso era domingo y ese día estaba lloviendo. Que me tocó optar por llamar a una ambulancia privada. ¿Por qué no llamaste a la policía? Me dice, no, porque uno se bloquea, eso fue lo que se me ocurrió. El mismo testimonio que ya le había suministrado a Hugo inicialmente. Todo indicaba que se trataba de un hurto. A tu hermano se le robaron toda la billetera, tarjetas de crédito, los anillos, el celular, todo. Ella aquí llegó sin nada. Luego de haber hablado con Angélica, su cuñada, Jorge decide ir hasta la casa de su hermano, donde se encontraba Jorge Camilo, su sobrino, en compañía de Carol Flores, su novia, quien según él también estuvo esa noche en la casa. ¿Qué fue lo que pasó con su papá? Cuénteme. Papi llegó y vino todo borracho, regañando y peleando, y él se iba ahí, casi se cae con la moto. Total es que él se fue, ahí casi que le pega a mami, se fue. Yo no sé ni para dónde. Le digo, bueno, váyase entonces. Y vino como a las 5 de la mañana. Y ahí cayó y lo subimos a la terraza. Ese detalle no me lo dijo Angélica María. ¿Y qué pasó allí? ¿O qué? No. Yo al subirlo a la terraza y al ver lo que estaba botando demasiada sangre por la cabeza, yo cogí unas almohadas y se las coloqué debajo de la cabeza. Usted nos ayudó a cargar lo que hizo, lo apoyó hasta la clínica que hizo. No, mi mamá fue la que se fue con él. Esto podía ser una explicación al por qué el olor a sangre, las almohadas manchadas y la limpieza en su casa al día siguiente del atraco de su padre. Las sospechas comenzaron a perder fuerza, pero esto no era todo. Los días pasaban y según ellos, el comportamiento de Angélica era normal al de una esposa afectada. Ella estuvo, sí, todos los días. Ella iba frecuente a la clínica. No, hija, no te preocupes que tu papá va a salir de esto. Ya él no va a trabajar más, él se va a pensionar después de esto porque él se va a levantar de esto. Angélica, quien trabajaba informalmente como manicurista, y sus dos hijos, María Camila, menor de edad, y Jorge Camilo, prácticamente estaban a la deriva. Así que los amigos más cercanos del trabajo de Hugo se reunieron e hicieron un aporte económico para ellos. De parte de la guardia del INPEC Montería, que tenemos 1.400.000 pesos para apoyarte. ¿Dónde nos encontramos o cómo hacemos para hacerte entrega del dinero? No, yo voy a ir allá a su casa. ¿Cuál es la dirección? Yo le di la dirección. Me dijo, bueno, yo llego allá. Pero no llega ella. Llega el hijo con la novia de él. Y dialogamos un ratico ahí. Y bueno, me comentó de que estaba en UCI, que estaba ahí. Bueno. Y enseguida le entregué la plata, 1.400.000 pesos. Villera asegura que transcurrieron algunos días y Angélica nuevamente se comunicó con él. Un día me llama y me dice, ¿cómo hago para averiguar si Hugo tiene la colilla de pago? Para mirar si tenía un seguro, porque le habían dicho que el sindicato también daba un apoyo económico en caso de una calamidad. Al parecer, estas eran algunas ayudas económicas que podían mitigar un poco la situación de Angélica y sus hijos. Yo guardaba la esperanza de nuevamente verlo a él, de que se recuperara, de que fuera él quien dijera lo que en realidad pasó. Yo espero que él se mejore cuando pueda hablar, que sea él mismo que diga lo que le sucedió. Estábamos todos orando por él. A él le gustaban mucho las águilas. Y yo decía, tienes que levantarte de esa cama con la fuerza de las águilas, tienes que levantar tus alas. Yo sé que estaba inconsciente, pero me estaba escuchando porque sus lágrimas brotaban. Eran pequeños los avances, pero gratificantes. Recuerdan que casi 15 días después del atraco, el 20 de julio del año 2023, vieron una mejora en su padre. Fue un día súper alegre, porque era el día de mi cumpleaños y ese día él abrió los ojos y quería hablar, pero no habló, no dijo nada. Mi hermano salió y yo me quedé. Y seguí hablándole y seguí diciéndole todo, siempre fue positivo. Papi, tú sabes que tu hija te ama y te adora, ¿verdad? Entonces él lo besaba. Y él siempre, sus lágrimas corrían. Sin embargo, la felicidad no les duraría mucho. El 24, en la madrugada, mi celular sonó. Yo contesté y era mi hermano. Me dijo, tu papá se murió. Ya. El resto
fue doloroso, porque no lo esperé. Que de hecho el día anterior yo debí visitarlo y no pude. Para nosotros fue muy, muy duro. El dolor y las dudas se apoderaron de la familia González. Cuando mi hermano ya fallece, es allí donde ya comienzan a surgir las dudas. ¿Qué pasó realmente esa noche con el dragoneante Hugo González? Un testimonio cambiaría el rumbo por completo de esta historia. ¿Qué descubrirían los familiares de Hugo Alberto González Cordero, quienes estaban en busca de la verdad? ¿Confirmarían sus sospechas? A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral enemigo inesperado. Regresamos. El señor Jorge González expone ante la Fiscalía que él ve muy dudosa la forma en que pasaron los hechos donde falleció su hermano. La muerte de Hugo Alberto González Cordero generó una profunda conmoción en Montería, Córdoba. La forma en la que ocurrieron los hechos despertó numerosos cuestionamientos, especialmente en su hijo mayor, Hugo Alberto González Pavón, quien sospechaba que no se trataba de un hurto como lo habían intentado hacer creer. Así que no tuvo alternativa que hacer su propia investigación, la cual dejaría al descubierto un testimonio que los acercaría a la verdad. ¿Confirmarían sus sospechas? ¿Realmente no se trató de un hurto? Así continúa esta investigación de Wendy Heredia. ¿Enemigo inesperado? Pienso que le fallé. Yo le prometí volver y no fui. Yo le dije, espérame, papi, yo vengo. Y siento que me quedo esperando. El caso del dragoneante Hugo Alberto González Cordero se convirtió en todo un enigma que sacudió a Montería. Lo que había comenzado como un inofensivo caso de hurto lo había llevado a la muerte, abriendo una serie de interrogantes que pusieron en jaque la versión de los hechos. Yo tuve sospechas desde el primer día, desde el primer momento en que me llamaron a avisar. Yo supe siempre que lo que le sucede a él, siempre dije, fue en la casa. Y las sospechas apuntaban, según los familiares de Hugo, directamente al testimonio de su esposa y de su hijo, quienes aseguraron haber intentado auxiliarlo. Sin embargo, tras la muerte de Hugo, Jorge, su hermano, también comenzó a sospechar de su cuñada Angélica María y su sobrino Jorge Camilo. Había unas cosas de mi hermano como unas gorras y ciertas cosas que yo quería conservar. Y yo me paro de donde yo estoy en la sala de esa casa a tomar la gorra y denoto y observo que se me cruza Angélica María, que estaba allá dentro de la habitación, junto con Jorge Camilo. Le digo, no, pero aquí a esta habitación no puede entrar nadie. Si quieren algo, que lo pidan y mira cómo se le entrega. Y yo dije, bueno, pero aquí está pasando algo. A partir de ese momento, Hugo y Jorge, en el afán de encontrar respuestas a sus preguntas, comenzaron su propia investigación. Comienzo a mirar si había cámaras, dónde no había cámaras. Y yo dije, pero vamos a ver qué pasó aquí. Sin embargo, en la zona no encontraron cámaras que fueran útiles para ellos y decidieron tomar contacto con los vecinos. Nadie sabía nada, nadie escuchó nada, nadie vio nada. Sin buenos resultados, Hugo recordó un detalle importante. Me acordé que a mi papá le gustaba mucho jugar dominó y él cuando salía específicamente a un sitio. Yo dije, voy a pasar por donde el señor a ver si mi papá en realidad estaba ahí o qué. Le expliqué la novedad, lo que había sucedido a mi papá, y le dije, él pasó ayer por aquí, me dijo, te voy a decir a qué hora, a las 5 de la tarde, pero pasó volado. Me dijo, voy para la casa, voy a hacer algo, tengo algo pendiente. Este testimonio desvirtuaba el de Angélica.
¿Lo recuerdan? Quien había asegurado que Hugo había estado tomando todo el día. Era extraño incluso para sus amigos más cercanos, quienes sabían que Hugo no era un bebedor cotidiano y si tenía un gusto no era por el alcohol. ¿Cuántas cogí? Nelfo Baldovino, a quien Hugo consideraba como un padre. Entraba, era el primero y era el último que se iba. Él sí le gustaba el dominó. Yo juego dominó aquí, decía el Montería, no lo hago. ¿Cuándo? Yo en Montería no bebo casi. Pensar que las personas más cercanas a Hugo, su propia esposa y su hijo, pudieran estar involucradas en su muerte resultaba desconcertante y difícil de asimilar para quienes lo conocieron. ¿Cómo era la relación entre Angélica y su papá? Mi papá era muy cariñoso, era gordita era con risas, con burlas. Si ella decía que quería un café con leche de la China, a la China iba a buscárselo. La relación entre Hugo y Angélica María Petro comenzó hace más de 20 años. Francisco Lozano, amigo de la infancia. Se conoció con su primera esposa, su amor de colegio, de bachillerato en el municipio de Chinú, con quien sostuvo una relación. De esa relación tuvo sus 2 primeros hijos y posteriormente conoce a Angélica y de ahí también resultan 2 hijos. Desde ese momento todos coinciden en algo. Hugo no tenía ojos para nadie más que para su esposa y sus 4 hijos. Se desvivía por su familia. Me hablaba mucho de sus hijos. Se le iluminaban los ojitos cuando hablaba de sus hijos. Mira, son pintas, no me ves los ojos a mí, que esos ojos míos no los tiene cualquiera, mírame. Y yo no, sí, siempre se desvivía por sacarlos adelante, porque fueran alguien en la vida. Era muy buen papá. Fue mi mayor ejemplo de integridad, nobleza, trabajo duro, esfuerzo y sacrificio. ¿Qué es lo que más recuerdas de él? Estudiamos una época en la tarde y cuando podía me recogía a mí y a mi hermano y él nos silbaba y nos levantaba la mano así para que viéramos que estaba ahí. Y pues para mí y para mi hermano eso era la felicidad. Un hombre intachable para sus amigos y familiares, quienes también comenzaron a escuchar rumores sobre su muerte. Empiezan a llegar, sí, chismes de corrillo, que fue el hijo, ¿no? Que un vecino vio, que no sé qué. Entonces estábamos en ese dilema. Yo le escribí a una amiga y ella es quien me dice, no sé qué sucede, no sé qué sucedió, yo no vivo por allá, solo voy a visitar a mi mamá, pero voy a preguntarle a un amigo de Jorge Camilo, que fue novio de ella, él debe saber algo. Y lo que descubriría los dejaría sin aliento. Le dice que no, que en qué momento lo atracaron, si ellos se fueron a eso de las 10, 11 de la noche de ahí, y él estaba en la casa, él estaba acostado en una hamaca en la sala, le dijo. El viejo Hugo estaba ahí acostado, estaba bien. Y él le pregunta, ¿él estaba tomando? Y él dijo, no, nada. Luego nosotros salimos y regresaron más tarde y él seguía dormido. Por fin contaban con un testimonio revelador. Según ella, su exnovio había estado en la casa la noche del 8 de julio en la que Hugo resultó gravemente herido y confirmaba que él no había salido de su casa ni tampoco había estado bebiendo, como manifestaron Angélica y su hijo inicialmente. Así que Jorge y Hugo no dudaron en dar a conocer esta información a las autoridades. El señor Jorge González expone ante la Fiscalía que él ve muy dudosa la forma en que pasaron los hechos donde falleció su hermano. Y es donde él ve una serie de vacíos, que es los cuales recopila y los aporta en la entrevista que rindió ante nosotros. Subintendente José Álvarez, investigador de la SIJIN, quien asumió el caso. Él decía que al interior de la vivienda fue donde sucedieron los hechos que pudieron haberle causado las lesiones y posterior muerte al señor Hugo González. Coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería. Necesitábamos determinar en qué lugar o a qué lugar llegó él, dónde estuvo departiendo él y poder establecer si él fue afectado, si él fue lesionado en el camino o en el lugar donde él se encontraba. Lo primero que hicieron fue ubicar rápidamente a Jorge Camilo, Angélica María y Carol para una diligencia de entrevista.
llegaron muy seguros. Jorge Camilo, con su versión de la historia, que se encontraba en la casa, que él había salido con su novia y que el día 8 de julio del 2023, en horas de la tarde, su papá no estaba. Cuando regresó, el papá tampoco había llegado. Le preguntó a la mamá, preocupado por el papá, que dónde estaba, si sabía de él, y ella le manifestó de que no sabía nada de él, que no le contestaba el teléfono, que le marcara a él si de pronto a él le contestaba la llamada. Y él le realizó las llamadas y no contestó. Según ellos, ¿dónde estaba? Que estaba jugando dominó con unos amigos en la parte céntrica de acá de la ciudad de Montería. Que el señor Hugo llegó con alto grado de alicoramiento y que, o sea, una persona que desconocían totalmente porque nunca lo habían visto así, pidiendo la pistola y que le pasaran el carburo, que iba a hacer una inteligencia para un trabajo que él tenía que hacer. Y el resto de la historia coincidía con lo que ya les habían narrado Angélica y Jorge Camilo a sus familiares. Sin embargo, a ellos les faltaba el testimonio de Carol, quien también estuvo esa noche. Las autoridades sí pudieron hablar con ella. Carol Milena, al entrevistarla, no cambió nada de la versión que dijo Angélica y Jorge. Pues dijo dónde estaba, qué hacía y que su novio pues salió cuando el señor Hugo llegó por primera vez, que salieron los tres y lo atendieron, que cuál pistola, que para dónde iba, que cuál inteligencia. Lo mismo dijeron, los tres, la misma historia. Justamente este último detalle les llamó particularmente la atención. Los tres coinciden con la misma historia, todo al pie de la letra. Las horas, todo concordaba lo que ellos decían. Nosotros como investigadores teníamos dos caminos por tomar. El primero, creer en la verdad que ellos dieron en su versión, que era creíble, sí, era muy creíble. O dudar de que esto fuera tan perfecto o fuera tan planeado. Así que decidieron tomar contacto con los vecinos, quienes colaboraron con las autoridades. Intendente Gustavo Durango, investigador de la SIJIN en Montería. Labores de vecindario quienes nos indican de que para ese día 8 de julio, en horas de la madrugada, sí escucharon bulla o escucharon ruidos dentro de la vivienda. Y ya venían otros antecedentes de unas discusiones que subían mucho de tono. Llorando ahí en la terraza de mi abuela, él me expresa que Jorge Camilo, discutiendo con él, se le paró con una cadena de la perra y le iba a pegar a mi papá con la cadena de la perra. Era bastante tensa el ambiente en la casa. Cuando habían discusiones y ella lo trataba muy feo, de hecho él solo callaba. Y en una ocasión le dije, papi, ¿por qué tú dejas que hagan eso contigo? Me dije, hija, yo no puedo decir nada porque tú no ves que me caen todos. Con estos contundentes testimonios, las autoridades solicitan rápidamente interceptar las líneas telefónicas de los señalados. Angélica María, su hijo Jorge Camilo y su nuera Carol Flores. Y por supuesto, mientras tanto avanzaban en la recolección de videos de cámaras de seguridad. De acuerdo a la recolección de imágenes que se realizó en más de 80 cámaras en el entorno, nunca se vio ni salir ni nunca se vio llegar. Eran pocas las pistas con las que contaban. Además, las interceptaciones tampoco les arrojaría información importante. Sabían que era un proceso demorado, así que mientras tanto, también solicitaron la búsqueda selectiva de sus líneas telefónicas, incluida la de Hugo, otro proceso en el cual deben esperar. Y mientras buscaban más testigos en el lugar de los hechos, las interceptaciones surtieron efecto. La señora Angélica María se comunica con una persona de sexo femenino a quien le indica de que se encontraba en la fiscalía y esta segunda persona le manifiesta de que debía de decir lo mismo, debía mantener la misma información que suministró al inicio. Eran indicios que generaban aún más dudas. Esta interceptación los alerta y aunque es muy diciente para ellos, no hay nada contundente. Llegó un momento en el que iniciando toda la investigación en la fiscalía todo se estancó. Yo decía, pero si están las pruebas, ¿por qué no avanzan? Yo iba en carros y los veía pero a lo lejos. Y sí, me sentía muy impotente. Y cuando menos lo imaginaron, después de varios meses, encontraron a las dos personas que al parecer habían estado esa noche en la casa de Hugo.
Y estas personas manifiestan de que efectivamente para el día 8 de julio ellos estuvieron en la residencia del señor Hugo, donde se iban a encontrar con Jorge Camilo. Manifiestan de que el señor Hugo se encontraba dentro de una hamaca, que estaba viendo un programa cultural. Posterior a eso dice que salen de la vivienda junto con Jorge Camilo y Carol. Según el testimonio, luego de algunas horas de departir juntos en la zona norte de Montería, Jorge Camilo recibe una llamada de su padre. Dice esta testigo de que Jorge Camilo, posterior a eso, le manifiesta de que no, que ya el papá empezó a molestar, de que tenía que llevarle la motocicleta, que porque tenía que trabajar al día siguiente. Así que sobre la medianoche deciden regresar a la casa, según el testigo, en compañía de Hugo y su novia Carol. Ella dice que ingresa, observa que dentro de la habitación se encontraba el señor Hugo acostado al lado de la señora María Angélica. Dice que sale, Jorge Camilo queda ingresando la motocicleta hasta la vivienda, ellos se despiden y salen del inmueble. Con esta prueba las autoridades confirmaban que Hugo sí estuvo en su casa, aun cuando Angélica, Jorge Camilo y Carol habían dicho todo lo contrario. Sin embargo, aún faltaba la prueba reina, el análisis link de las respuestas obtenidas de la búsqueda en base de datos de las empresas de telefonía móvil. Hallamos la ubicación del abonado telefónico del señor Hugo. Según la versión de Angélica, Jorge y Carol, él salió, estuvo perdido todo el día y llegó, fue a las 2 de la mañana del día 9. El análisis link nos arroja de que el señor Hugo todo el tiempo estuvo en la casa. ¿No pudo ser que él dejara el celular y que él se fuera? No, porque según ellos lo estuvieron llamando y él cargaba su celular. Versión que también fue desvirtuada por los investigadores en la misma búsqueda selectiva. Donde se evidencia de que a la línea telefónica del señor Hugo no ingresa ninguna llamada por parte de estas personas. Por el contrario, se observa el registro de la llamada que realizara el señor Hugo a su hijo Jorge Camilo, así como lo manifestó la testigo en la declaración. Ya no solo tenían indicios, ahora debían descubrir qué pasó realmente esa noche en la casa de Hugo. Las sospechas de la familia de Hugo se habían confirmado. Ahora las autoridades tendrían que descubrir quién lo golpeó brutalmente en su propia casa hasta llevarlo a la muerte. Ya regresamos. Trata de separarlo, al no separarlos, toma el bate y dice ella que le da un golpe. Con el paso de los meses, el caso de Hugo Alberto González Cordero tomó un giro inesperado. Las sospechas de sus familiares y la investigación de las autoridades habían logrado, al parecer, dejar al descubierto a su esposa y a otros familiares. Las declaraciones, las pruebas técnicas y los testimonios empezaron a construir un escenario diferente a un simple hurto. Todo apuntaba a una posible traición desde adentro. Un enemigo que nadie imaginaba. Ahora tendrían que descubrir quién y por qué había acabado con la vida el dragoneante Hugo Alberto González Cordero. Así termina esta historia de Wendy Heredia. ¿Enemigo inesperado? Ya había pasado más de un año después de la muerte de Hugo Alberto González Cordero y las autoridades habían logrado establecer, como manifestaron sus familiares, que algo le había ocurrido a Hugo en su propia casa. El interrogante ahora era puesto de que quién fue la persona que le causó la lesión al señor Hugo. Así que nuevamente toman contacto con familiares, amigos y vecinos en busca de respuestas. Yo viví con ellos muchos años. Y había muchas situaciones en las que Jorge Camilo delante de mí expresaba, me tiene aburrido, ¿por qué no se muere? Angélica también expresaba mucho de que la tenía aburrida, que fastidiaba, que ese viejo se jode. Le decía mucho de ese viejo cancreco. Él me contaba que su hijo era como un poquito conflictivo y no lo respetaba. Esta hipótesis planteada por los mismos familiares de Hugo podía ser creíble para las autoridades
quienes en busca de más respuestas encontraron un testimonio adicional. Un vecino decidió romper el silencio y hablar con Jorge, el hermano de Hugo. Yo le voy a comentar algo, pero yo no quiero que usted diga nada. Estaban escuchando música y de pronto se escucharon como unos gritos que decía: paren ya, paren ya, paren ya, que lo van a matar, ya paren. Este testimonio, que fue corroborado por las autoridades, fue la estocada final, y con las evidencias que ya tenían, la Fiscalía solicitó orden de captura en contra de Jorge Camilo, Angélica María y Carol Flores. El 16 de mayo del año 2025, el Juzgado Quinto Penal Municipal, con función de control de garantías de Montería, Córdoba, emitió orden en contra de los 3 señalados, y tan solo 13 días después se hizo efectiva. Ellos fueron capturados en su lugar de residencia. Los capturamos mediante diligencia de registro de allanamiento. ¿Qué actitud tienen ellos cuando son capturados? Estaban tranquilos, pues una vez más dicen que estamos pescando en río revuelto, que podemos buscar lo que querramos, y que eso es gracias a las versiones que da el tío Jorge, que a ellos los están capturando. Al terminar la diligencia, Angélica María, Jorge Camilo y Carol Flores fueron dejados a disposición de un juez, quien legalizó su captura. 2, 3 audiencias después todavía seguían negando la participación de ellos en el asesinato de mi papá. Como ellos manifestaron ser inocentes, van a juicio. Sin embargo, esto no duraría mucho, pues la Fiscalía contaba con evidencias suficientes para demostrar lo contrario. Leonardo Abudar, abogado representante de víctimas. Las declaraciones de fuentes humanas, labores de vecindarios, búsqueda selectiva en bases de datos que contrastaban con la información que la señora Angélica María y la joven Carol y el mismo Jorge Camilo habían dado a la Fiscalía con relación a los hechos. Las pruebas son tan contundentes que pasados 4 días de su captura, el 2 de junio del año 2025, los 3, a través de su defensa, deciden renunciar a su derecho de guardar silencio y aseguran que quieren contar la verdad de lo que sucedió. Así que de manera paralela, los investigadores recibieron el interrogatorio. Angélica manifiesta que ese día ella se encontraba en la residencia con Hugo, que Jorge Camilo salió a hacer una diligencia con Carol, su novia. Dice de que ya en horas de la noche su esposo Hugo lo llama para que le trajera la motocicleta, ya que debía trabajar al día siguiente. Al momento de que llegan ellos, dice que se ingresan a la habitación Jorge Camilo con Carol, que ella estaba discutiendo con su esposo, que Carol se percata al escuchar los gritos de ella y llega hasta la habitación. Observa de que al parecer el señor Hugo tenía sujetada a la señora Angélica María por el cuello. Según Angélica María, Carol, al percatarse de esto, llamó rápidamente a Jorge Camilo. Carol manifestó de que cuando ella llama a Jorge Camilo, que se percata de que su papá tiene a María Angélica por el cuello, trata de separarlo. Al no separarlos, toma el bate y dice ella que le da un golpe, que se encegueció de que le da muchos golpes en la cabeza al papá con un bate de aluminio que se encontraba en la habitación. Dice que escucha a la mamá pidiendo auxilio, y la primera reacción de él fue tomar un bate metálico que el papá tenía allí en la casa y golpearlo en la cabeza para que soltara a la mamá. Según ellos, esto había sido un acto en legítima defensa. Sin embargo, también su testimonio afirmaron que fue un hecho planeado. Luego de que botaran la billetera y el teléfono, se acercaron hasta la clínica donde estaba el señor Hugo y le preguntaron a la señora Angélica qué iban a decir cuando empezaron a preguntar sobre qué le había pasado al señor Hugo. Jorge Camilo le dice que manejen la misma versión y las mismas horas y decir de que fue por robarlo. Él fue que orquestó todo. ¿Cree usted que sí fue por legítima defensa, que sí estaban siendo víctimas de violencia intrafamiliar? Y es falso. ¿Por qué es falso? Porque la misma fiscal, cuando ella manifiesta eso en una de las entrevistas, es desvirtuada. No aparece ninguna denuncia por violencia,
y en fiscalía no encontró nada. Es decir, que ella simplemente estaba tratando de encuadrar eso que hizo, esa conducta delictiva, basándose en que mi hermano ejercía violencia intrafamiliar. Yo esto lo entendí que era buscando la forma de buscar el menor mal para ellos, buscarles beneficios, otorgarles beneficios, pero seguí creyendo que era una burla. Tras su testimonio, la Fiscalía ordenó el 12 de junio del año 2025 una diligencia de registro y allanamiento en el lugar de residencia de Hugo. Allí se hace un trabajo con criminalística de campo. A partir de allí se utilizan luces forenses que permitieron encontrar rastros de sangre en la habitación principal del inmueble. Subintendente Eduardo Mendoza, perito en dactiloscopia forense, a quien asistió a la diligencia. Al frotar en un colchón da positivo para sangre. El colchón presenta un recorte, un hueco. Posiblemente el señor, cuando fue golpeado, se acostó allí. Los victimarios, con el fin de desaparecer toda aquella evidencia pues que los pueda involucrar, desaparecen cortando prácticamente donde supuestamente acostaron al hoyo occiso. Esta prueba confirmaba de cierta manera el testimonio de Carol, Angélica y Jorge Camilo, quienes recibirían algunos beneficios por su confesión. Testimonio que fue suministrado 2 años después del crimen tras la captura de los implicados. Aún así, la Fiscalía decidió validarlos. Con Jorge Camilo decidió realizar un preacuerdo y con Angélica María y Carol, su nuera, decidieron ofrecerles un principio de oportunidad, decisión que fue cuestionada por la familia de Hugo González. Declarar penalmente responsable al señor Jorge Camilo González Petro como... El 27 de noviembre del año 2025, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Montería condenó a Jorge Camilo González Petro, uno de los hijos del dragoneante, por homicidio preterintencional agravado y ocultamiento de pruebas. La pena principal de prisión de 5 años, 10 meses y multa de 3.25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La condena de Jorge Camilo resultó de una negociación con la Fiscalía. La calificación es homicidio preterintencional, que tiene una pena baja, y además de eso le rebajan por la figura de la tentativa. Pues yo hubiese querido que se aplicaran los cargos como se había imputado inicialmente, como un homicidio agravado, no un homicidio preterintencional. Mientras la condena de Jorge Camilo fue de 5 años y 10 meses y una multa económica de no más de 5 millones de pesos, en el caso de Angélica María y su nuera Carol Flores, la situación fue diferente. ¿Qué pasa en cuanto a Angélica y a Carol? La Fiscalía, en virtud de la supuesta colaboración y la contribución que hicieron a la investigación, les ofreció un principio de oportunidad, es decir, renunciar a un castigo por las conductas que a ella les habían imputado. Pero el 23 de enero del año 2026, el Juzgado Primero Municipal de Control de Garantías de Córdoba negó este beneficio. Lo que sigue es que la Fiscalía continúe con el ejercicio de la acción penal, y esto es que presente un escrito de acusación en contra de ellas por las conductas que les imputó, alteración y ocultamiento de la evidencia y alteración del lugar de los hechos. Estuvimos el viernes en la Fiscalía. En séptimo día consultamos un experto frente al tema, Francisco Bernate, abogado penalista. En este caso, en donde el señalado, justamente él testifica y dice que golpeó a su papá con un bate de aluminio, ¿se puede diferenciar en si es un homicidio agravado o es un homicidio preterintencional? En el homicidio preterintencional vamos a analizar el medio empleado y el lugar de las heridas. Un bate, bueno, si es en el cuerpo, tal vez no es idóneo para matar. Pero cuando hay golpes en la cabeza y son de manera reiterada, el hecho es idóneo para matar. Por lo que aquí, de entrada, hay que descartar la hipótesis del homicidio preterintencional. Está golpeando de manera reiterada la cabeza de un ser humano. En este caso, a él le dieron 5 años y 10 meses. ¿Usted considera que fue una pena justa? La sanción, aplicado el preacuerdo, no podía ser inferior a 16 años ni superior a 22 años. Bajo ninguna fórmula, este caso puede arrojar una sanción de 5 años. Angélica Petro y Carol Flores fueron dejadas en libertad mientras avanza su proceso legal, mientras que Jorge Camilo se encuentra recluido en la cárcel de Sincelejo, en Sucre. En séptimo día buscamos a Angélica María Petro para conocer su versión de los hechos y la encontramos.
Si usted quisiera dar como su testimonio para que salgan ambas versiones del caso, ¿qué pasó ese día? ¿Por qué no denunciaron antes lo que había pasado? Si pues ustedes al parecer son también víctimas. ¿Por qué guardar silencio por más de 2 años? Pero no estoy obligada a dar lo que ellos quieran decir. Angélica María Petro no aceptó una entrevista para nuestro programa, como tampoco Carol Flores y Jorge Camilo, a quienes también buscamos. Por ahora, la familia González Cordero asegura que está a la espera que se haga verdadera justicia con el caso del dragoneante Hugo González. Yo le pido que él se encargue de que haya justicia para que se aclarezca la verdad totalmente, y que paguen por lo que hicieron. Eso se estaba fraguando, ya eso venía, mi hermano para ellos ya era como una especie de estorbo. Y que sean condenadas como lo deben hacer, pues porque un cómplice es igual de asesino como lo fue el otro. Todos y cada uno de ellos vivirá con el recuerdo que les dejó el dragoneante Hugo González Cordero. Que lo extraño. Que me hacen falta sus videollamadas. Que me diga, te quiero mucho, hija. La familia de Hugo se pregunta ¿por qué ocurrió esto? ¿Cuáles fueron los motivos que condujeron a este final fatal? Y sobre todo, si conocerán algún día toda la verdad. Una verdad que, según la familia de Hugo, es la única capaz de traer justicia real a este caso. Séptimo Día estará pendiente del avance de los procesos en contra de Angélica María Petro, la esposa de Hugo Alberto, y su nuera, Carol Flores. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Colombianos que aseguran fueron engañados por personas inescrupulosas que les ofrecieron un bien inmueble bajo la modalidad de anticresis. ¿Cómo se le va a ocurrir, hermano, sacarle a usted la plata a través de un engaño, de prometerle algo a usted y no cumplirlo? Y aunque es poco conocida, es una figura legal que se conoce como anticresis o coloquialmente como empeño en algunas regiones del país, donde una persona le presta un dinero a otra y en contraprestación recibe un bien inmueble para su usufructo. A mucha gente le ha funcionado, obviamente. Pero esta figura de la anticresis podría estar siendo mal utilizada. Es una estafadora. No creo que sea una persona correcta como ella lo quiere hacer ver. En algunos casos, quienes dicen ser víctimas señalan que entregaron su dinero a personas que les aseguraron eran las dueñas o administradoras de un bien inmueble, pero al parecer no era así. Me duele, los años de trabajo. No dejar de pronto de comprarse algo o de darle a mi hijo por estar ahorrando, por estar pagando una cuota al banco. Y en otros casos, denuncian que entregaron el dinero, pero nunca recibieron la casa o el apartamento. Es difícil que uno luche, que uno trabaje, que uno tenga su dinero para que una persona se lo robe a uno. Y aquí yo creo que también es necesario ya entrar a legislar. Séptimo Día buscó a quienes son señaladas de engañar a personas, utilizando la figura de la anticresis. El Juzgado 1 Laboral de Duitama, el Juzgado 4 Civil Municipal de Duitama, el Juzgado 1 Civil de Oralidad de Duitama, más de 100 procesos. ¿Qué quiere decir? ¿Usted qué piensa? ¿Por qué? Soy Juan Carlos Villani desde la ciudad de Duitama, en Boyacá, donde ocurrieron algunos de estos casos. Los invito para que no se pierdan esta investigación el próximo domingo en Séptimo Día. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.com.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo en Séptimo Día.